Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en el espacio de práctica profesional 2. Soy la profesora Valeria Beneventano. El objetivo de nuestra clase hoy es recordar la anatomía del aparato digestivo. ¿Para qué lo hacemos? Para poder comprender los temas nuevos referentes a los estudios contrastados del aparato digestivo. Entonces recordamos que el aparato digestivo es un largo tubo que se extiende desde la boca al recto. Mide aproximadamente 7,5 a 11 metros de largo. Suele llamarse aparato gastrointestinal o alimentario o tubo digestivo. El sistema digestivo es el medio por el cual el cuerpo transforma los alimentos en la energía que necesita para construirse, repararse y alimentarse. Es un largo tubo con glándulas anexas. Su función es la transformación de los alimentos en moléculas simples para ser transferidas al torrente sanguíneo e incorporarse a las células del organismo. El tubo digestivo se divide en dos, alto y bajo. El alto comprende desde la boca hasta la tercera porción del duodeno, y el bajo desde la tercera porción del duodeno hasta el recto. Ahí lo vemos. El alto, entonces va de la boca hasta la tercera porción del duodeno. Y el bajo, desde este lugar hasta el ano. El tracto gastrointestinal, está constituido entonces por órganos y estructuras accesorias o glándulas anexas. Acá las tenemos. La boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y como estructuras accesorias o glándulas anexas tenemos los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Dijimos que la función del aparato digestivo es la de digerir a los alimentos y lo hace a través del tubo digestivo y de las glándulas digestivas. Bien, comencemos por la boca. La boca o cavidad bucal está formada por las mejillas, paladar es duro y blando, que es el techo de la boca, lengua y músculos que forman el suelo de la boca, y los labios. Representa el principio de la vía digestiva. Aquí comienza la digestión. Presenta glándulas accesorias, dijimos. Las glándulas salivales producen la saliva, una secreción acuosa ligeramente alcalina que contiene moco y lubrica el alimento. La saliva lubrica los alimentos y comienza la digestión química de los hidratos de carbono. La saliva contiene una enzima digestiva, que es la amilasa salival, que comienza la digestión del almidón. Continuamos con la faringe, que es el pasaje a los sistemas respiratorio y digestivo. Es un conducto con forma de embudo que se extiende desde las coanas u orificios posteriores de las fosas nasales. Vemos
esta parte, que es la que llamamos como nasofaringe. La faringe está constituida por músculo esquelético y revestida por mucosa y comprende 3 partes. La nasofaringe, ya la vemos. La orofaringe, esta porción, y la laringofaringe. Más abajo encontramos al esófago. El esófago es un tubo muscular que mide unos 25 centímetros de longitud y un diámetro de 2 a 3 centímetros. Está situado por detrás de la tráquea. Ahí lo vemos. Comienza en el límite inferior de la laringofaringe, formado por fibras musculares de 2 tipos, longitudinales y circulares, recubiertas por mucosa. A través de este conducto, los alimentos son transportados hasta el estómago. El estómago es un ensanchamiento con forma de J del tubo digestivo y tiene una capacidad de 1 a 1,5 litros. El estómago se localiza en la línea media y parte superior izquierda de la cavidad abdominal, por debajo del diafragma, en la región que nosotros conocemos como epigastrio. Mide aproximadamente 25 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. La estructura del estómago nos dice que sus paredes están formadas por 4 capas: serosa, muscular, submucosa y mucosa. Esta última capa, la mucosa, es la encargada de producir moco y jugo gástrico. Acá vemos las partes del estómago. Hablamos del fundus gástrico, que es la parte superior. Esto que vemos aquí son los pliegues. Hablamos de una curvatura mayor, una curvatura menor, el antro pilórico, el fondo gástrico, el esfínter pilórico. Y hablamos del cardias y el esfínter esofágico inferior, que es la conexión con el esófago, hacia la parte de arriba, y se conecta con el duodeno en su porción inferior. ¿Cuál es el trabajo del estómago? El estómago sirve como una cámara de mezclado y reservorio temporal de los alimentos, que es el bolo alimenticio, para ser deglutido y continuar por el aparato gastrointestinal. Las glándulas de la mucosa son estimuladas por el nervio vago. Para secretar el jugo gástrico. Absorbe agua, alcohol y algunos fármacos. En el estómago continúa la digestión del almidón, comienza la digestión de proteínas y triglicéridos, el bolo semisólido se convierte en líquido, llamado quimo, y algunas sustancias se absorben. Hasta aquí habíamos hablado del tubo digestivo alto. Ahora comenzamos a hablar del tubo digestivo bajo. Dijimos que se extendía
desde la tercera porción del duodeno hasta el ano. Comenzamos a hablar entonces del intestino delgado. El intestino delgado inicia en el duodeno y termina en el esfínter ileocecal. El duodeno presenta 4 porciones, una porción superior, una descendente, una horizontal y una ascendente. Se une al yeyuno después de los 30 centímetros a partir del píloro. Vamos al yeyuno. El yeyuno es un color más intenso, mide de 2 a 5 metros y sus paredes son gruesas. El ilion es menos vascularizado, mide de 3,5 metros, las paredes son finas y se presentan ahí las placas de Peter. En resumen, el intestino delgado está dividido en 3 porciones: duodeno, yeyuno, ilion. La mucosa del intestino delgado presenta estas vellosidades, llamadas vellosidades intestinales. Tienen un tamaño de 0,5 a 1 milímetro y dan la textura aterciopelada del interior del intestino. El 90% de los compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales. Los monosacáridos, los aminoácidos, los ácidos grasos y los dipéptidos son absorbidos por el epitelio intestinal y transportados por los vasos sanguíneos de las vellosidades, los vasos linfáticos y finalmente entran al torrente sanguíneo y nutren toda y cada una de las células del organismo. Hablamos ahora del intestino grueso. Constituye el último segmento del aparato gastrointestinal. Es un tubo de 1,5 a 1,8 metros de largo. Comienza en el ciego, se divide en ciego, colon y recto. Veamos aquí. Ciego, colon y recto. Las funciones principales del intestino grueso son absorber agua y eliminar los productos de desecho de la digestión a través del movimiento, eliminación y absorción. Gran cantidad de absorción de agua. El quimo se convierte en materia fecal, fermentación de materias fecales por acción de las bacterias y formación de vitamina K y B. La función del intestino grueso es la absorción de agua y sales. Bien, hablamos ahora de las principales glándulas accesorias del tubo digestivo. Estos órganos accesorios proporcionan las enzimas y otras sustancias esenciales para la digestión. Son ellos el hígado y vesícula biliar y el páncreas. Vemos al hígado. Es la glándula más grande del organismo, de color parduzco
y pesa 1 kilo, 1,400 kg, 1,500 kg aproximadamente. Está situado por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho. El hígado es una fábrica química, realiza más de 400 funciones distribuidas en 3 categorías principales: almacenamiento, protección y metabolismo. El hígado es especialmente importante para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Cuando la glucemia es baja, el hígado puede desdoblar el glucógeno en glucosa y liberarla al torrente sanguíneo. Produce bilis, que se almacena luego en la vesícula biliar. Almacena vitaminas solubles en grasas A, B y E. También tiene como función detoxificar sustancias como el alcohol y excreta fármacos. Vamos a hablar primeramente del metabolismo de los lípidos. Los hepatocitos almacenan algunos triglicéridos, degradan ácidos grasos para generar ATP, sintetizan colesterol y usan ese colesterol para formar las sales biliares. Degradada la hemoglobina de los glóbulos rojos muertos o dañados a bilirrubina. Degrada la hemoglobina de los glóbulos rojos muertos o dañados a bilirrubina. Y los hepatocitos sintetizan la mayoría de las proteínas plasmáticas como la alfa y beta globulinas, la albúmina, la protrombina y el fibrinógeno. Factores que regulan la coagulación de la sangre y sintetiza y almacena numerosas sustancias importantes para la formación de glóbulos rojos y otros componentes sanguíneos. Y ahora sí, volvemos hacia la vesícula. La vesícula biliar es un saco piriforme localizado en una depresión de la cara inferior del hígado. Mide de 7 a 10 centímetros de longitud y 3 centímetros de ancho. Se localiza por debajo del hígado y está unida a él por el tejido areolar. La vesícula biliar concentra y almacena la bilis que le llega por los conductos hepático y cístico. Ahora vamos al páncreas. El páncreas es una glándula retroperitoneal de color rosado grisáceo que tiene alrededor de 10 a 20 centímetros de largo y de 2,5 a 5 centímetros de ancho. El peso aproximado es de 60 gramos. Para su estudio se divide, como ustedes lo ven ahí, en cabeza, cuerpo y cola. El páncreas está compuesto por 2 tipos de tejido glandular. Uno el exócrino y uno endocrino. El páncreas es una glándula mixta, exócrina y endocrina. El páncreas exócrino secreta jugo pancreático. Tiene la enzima amilasa pancreática que digiere el almidón. Los islotes pancreáticos, llamados islotes de Langerhans, forman la porción endocrina del páncreas. Los islotes de Langerhans están formados principalmente por 2 tipos de células,
las células alfa y las células beta. Estas células secretan las hormonas glucagón, insulina, somatostatina y el polipéptido pancreático. El vaso es un pequeño órgano situado por debajo del diafragma izquierdo, detrás del estómago, por delante del riñón izquierdo, por encima del colon descendente. Está cubierto por la parrilla costal izquierda, que le proporciona una protección importante. En su interior tienen mucha sangre y se encarga de producir linfocitos, eliminar eritrocitos, etc. En su interior se destruyen los hematíes viejos, son los glóbulos rojos. El peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana que recubre la superficie interior del abdomen y forma varios pliegues que envuelven a las vísceras. Tenemos el peritoneo parietal, que reviste la cavidad abdominal y pelviana, y el peritoneo visceral cubre algunos órganos. A lo largo del tubo digestivo tenemos procesos que ayudan a la digestión de los alimentos. Estos procesos son la digestión, la absorción y la defecación. La digestión, vemos que empieza en la boca, donde se realizan los procesamientos de los alimentos. Es la digestión mecánica y química. A la altura del estómago tenemos la digestión mecánica y química con la absorción de algunas sustancias. En el intestino delgado, digestión química con la absorción de la mayoría de los nutrientes. Y el intestino grueso, que es la absorción de vitaminas y agua, y en el ano la defecación. Los procesos de la función digestiva. Dijimos que consta de 4 procesos: la captura e ingestión, la digestión, la absorción y la excreción. La digestión mecánica en la boca es el resultado de la masticación, en la cual los alimentos son manipulados por la lengua, triturados por los dientes y mezclados e insalidados con la saliva. Y la deglución la envía a la faringe. Esto los reduce a una masa blanda, flexible y fácil de deglutir, denominado bolo alimenticio. Transporte y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Hablamos de masticación, de deglución. La masticación sirve para reducir el tamaño de las partículas de alimentos y mezclarlo con la saliva para facilitar la deglución. La masticación, recuerden, es un acto voluntario. La deglución es un conjunto de movimientos complejos que llevan el bolo hacia el esófago y evitan su paso a las vías respiratorias. Tiene una fase voluntaria y una fase involuntaria. En la deglución, cuando la masa de alimentos desciende, la epiglotis se retrae, bloqueando la entrada de la tráquea. Se contraen las cuerdas vocales y se cierra la glotis al mismo tiempo. Se interrumpe automáticamente la respiración y tenemos lo que llamamos apnea de deglución. La glotis se abre nuevamente una vez que el alimento ha entrado al esófago. Ahí tenemos el esquema de este momento. Bien.
El peristaltismo en el esófago, que sería la parte involuntaria de este proceso de deglución. La función esofágica es el transporte del bolo alimenticio desde la boca al estómago. Esto se lleva a cabo mediante las ondas peristálticas entre los esfínteres esofágicos superior e inferior. En una primera fase oral se eleva el velo del paladar, se produce el cierre de la epiglotis y la lengua propulsa el bolo hacia la faringe, produciéndose la deglución. Esta ocurre de forma involuntaria. En la fase faríngea se relaja el esfínter esofágico superior, se contrae el constrictor faríngeo. Esta es ya una fase involuntaria o refleja. Posteriormente, en la fase esofágica, se forman las ondas peristálticas, de las cuales existen dos tipos principalmente: las primarias y las secundarias. Las primarias son las encargadas de movilizar el bolo alimenticio desde la porción inferior de la faringe hasta el estómago, lo cual le toma entre 8 a 10 segundos en posición erecta y por la ayuda de la gravedad. Este tiempo se reduce a 5 a 8 segundos aproximadamente. Tengamos en cuenta este tiempo para cuando tengamos que realizar el primer estudio que van a aprender a realizar, que es el esofagograma. Si no se logra la movilización completa del bolo desde el esófago al estómago, se detectará alguna distensión a una porción de este y comenzará el proceso llamado peristaltismo secundario, cuya función es el aclaramiento esofágico. ¿Qué quiere decir esto? El vaciamiento completo del esófago. Existe un tercer tipo de onda peristáltica, que es el peristaltismo terciario, cuya función fisiológica no tiene relevancia porque no moviliza de manera alguna el bolo alimenticio. Al contrario, se la considera como patológica y está presente en patología propia del esófago, como un espasmo esofágico difuso. Contracción en el estómago distal y antro. Las contracciones comienzan en el estómago distal y se hacen más fuerte en el antro. Las contracciones mezclan el quimo con las secreciones y machacan el contenido contra las paredes del estómago y el píloro. En el estómago proximal se almacena el alimento durante 1 hora y se mezcla con las secreciones gástricas para formar el quimo. Los ciclos de propulsión y retropropulsión continúan hasta que el tamaño de las partículas de comida digerible es aproximadamente de 0,1 milímetro, adecuado para ser vaciadas al duodeno. El intestino delgado tiene 3 funciones principales: movimiento, sería mezcla y peristaltismo; digestión y absorción. Las contracciones peristálticas se realizan en forma de propulsión organizada de material a distancias variables dentro de la luz intestinal. El intestino delgado mezcla y transporta el quimo por movimientos denominados contracciones segmentarias. La motilidad del intestino grueso. Aquí encontramos a las austras, que son contracciones similares a la segmentación, pero más lenta. La función es la de absorción de agua y sales. Después tenemos los movimientos en masa, que es la contracción de una porción larga del intestino grueso. La función es mover las heces hacia el recto. En la defecación, los movimientos en masa llenan el recto, abren el esfínter interno
y sentimos la necesidad de defecar. Esto es un movimiento voluntario. ¿Quién regula esta actividad motora? El sistema nervioso autónomo y las hormonas. El sistema nervioso autónomo a través del sistema nervioso entérico, que es intrínseco, y el sistema nervioso extrínseco, que es el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso entérico está dentro de la propia pared del tubo digestivo, tiene tantas neuronas como la médula espinal. Y es muy complejo y tiene varios tipos de neuronas, como ser los receptores, que son neuronas que informan, las interneuronas, que son neuronas que reciben información y la procesan, y las neuronas motoras, que actúan sobre el músculo liso gastrointestinal. Bien, recuerden que este tema de anatomía del tubo digestivo nos va a servir, nos va a ser de mucha utilidad para empezar a hablar de los estudios contrastados del tubo digestivo. Les sugiero que en el foro de consultas ustedes hagan las consultas, hagan las preguntas, que ustedes se reformulen las preguntas sobre las dudas que tienen de este y de los temas anteriores. Las preguntas que le hemos dejado en ese foro son preguntas disparadoras para hacerlos pensar. Lo que buscamos es que ustedes vuelquen ahí sus dudas a través de sus preguntas, que ustedes se reformulen las preguntas sobre este tema y los temas anteriores. Así que nos encontramos ahí en el foro. Muchísimas gracias.